Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy, en la cual vamos a repasar los contenidos que ustedes han estado, pues en teoría diría yo, estudiando. Ah, vamos a ver si puedo asegurarme de que, bueno, todavía estamos con muy poca asistencia. Decirles que hay una moción a nivel de decanatura para poder reiniciar las clases presenciales. No sé si a ustedes ya les invitaron a alguna clase presencial. ¿Alguien que me pueda responder, Cornelia? No, Lick, para mí es nuevo esto. Ok, sí, yo recibí una llamada telefónica de una autoridad de la decanatura, prácticamente planteándome que para este mes a finales está como esa intención de poder iniciar la presencialidad, tal vez no de una manera completa, pero um, como divididos en mitad. Como quien dice, una mitad iría a una sesión presencial una semana y la otra mitad, que no fue, la siguiente semana. Entonces sería como 2 veces por mes que ustedes estarían atendiendo presencialmente las actividades. Pero con respecto a esta asignatura, no sé si se va a dar, pero como ustedes llevan varias asignaturas, ¿verdad? Es posible que en alguna otra de las asignaturas les señalen presencialidad, pero bueno, es de estar pendientes con los profesores. Bien, déjenme ver si puedo mostrarles aquí en pantalla. No sé si se dieron cuenta que hay un nuevo formato en la presentación semanal. Sí, le escucho, dígame. Con respecto de eso, lo que había escuchado es que, digamos, solo ellas en las cuales va a haber simulación de audiencia, era que iban a ir presencialmente, pero en las otras que eran teóricas no se iba a hacer así. Eso es lo que me habían explicado. Es que de hecho las materias procesales conllevan actividades prácticas como audiencias simuladas y otro tipo de actividad, por ejemplo, la recepción de una prueba testimonial o pericial en audiencia, la audiencia única en el proceso abreviado. Entonces, esta asignatura, por decirlo, se adapta a la necesidad de hacer audiencias. Entonces, por eso es que la estaban considerando. En otras palabras, lo que le dijeron a ustedes es correcto. La cosa es que esta asignatura no es totalmente teórica, sino que lleva bastantes componentes de orden práctico que de alguna manera justifican. Porque lo otro que también se ha dicho es que para los exámenes parciales, eso sí tiene que haber presencialidad. Entonces, allí sí vamos a tener que hacer algunos ajustes, algunos arreglos para ver cómo podemos reunirnos a efecto de tener las evaluaciones que representan los exámenes parciales. Bueno, déjenme ver si puedo compartir en pantalla, porque de repente estoy aquí, vamos a ver, MacBook Pro. Ajá. Vaya, ahí incluso puede verse cuáles son los que de momento están conectados, solo que esto lo voy a cerrar. Vaya, aquí tengo, déjenme hacer un poquito, porque tenía un poquito desviada la mesa con el fondo. Bien, aquí tenemos entonces la asignatura. Y no sé si se dieron cuenta que hay un pequeño cambio en la presentación de los contenidos. A partir de esta semana 3, los contenidos se están presentando en una sola página, que sería esta semana 3.
Y no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a este nuevo formato que tiene la página, porque a lo mejor si han navegado por ella, podrían encontrar quizás un poco raro, ¿no? Pero es una sola página donde aparece, por ejemplo, las indicaciones de la semana, los recursos complementarios, que son las lecturas que ustedes tienen que hacer previo a la videoconferencia, los contenidos de la semana, que también es una lectura digamos, lo que pretendemos que ustedes aprendan durante la semana. Y aquí también están las actividades de evaluación, la programación de la videoconferencia en cuanto a su fecha, el día y la hora, la grabación de la videoconferencia. Una vez que terminemos la videoconferencia, yo la subo en YouTube y en esta parte de aquí va a estar el vínculo y el foro de consultas. Entonces, por ejemplo, en las indicaciones de la semana, se les decía de que esta semana vamos a trabajar en un foro calificado y que ese foro se encuentra en la pestaña foros de discusión. En esta pestaña, foros de discusión. Y que se llama foro de consultas calificado semana 3. También lo puedes ver si haces clic en el botón foro calificado que está abajo a la izquierda. Sería aquí, foro calificado. Es muy sencillo, solo tienes que formular 2 preguntas y al mismo tiempo contestar a 2 de las preguntas hechas por algún compañero. Eso a partir de los contenidos de la semana. En otras palabras, este foro este foro calificado consiste en que ustedes, a partir de los contenidos de la semana, van a formular 2 preguntas y las van a dejar colocadas allí en el foro. Pero al mismo tiempo van a contestar 2 de las preguntas hechas por algún compañero. Y aquí están algunas indicaciones. Antes de comenzar tu participación en el foro, hay que leer la rúbrica que servirá para calificar dicha prueba. Y aquí aparece también, por si quieren ver la rúbrica, aquí les aparece, por ejemplo, claridad al formular las preguntas. Esto. Oh, no. Tengo que reiniciarlo porque no lo quise agrandar. Decía claridad al formular las preguntas. Eso vale 2 puntos. Lenguaje técnico jurídico. Eso vale 4 puntos. Y respuesta atinada a las preguntas. Eso también vale 4 puntos. Entonces ustedes, al participar en el foro, van a obtener en cada uno de estos criterios un puntaje, dependiendo estos, ¿cómo se llama? Estos criterios y estos indicadores. Por ejemplo, ¿qué tan claro fuiste al formular las preguntas? ¿Qué tan claro? Claridad, ese es el criterio. ¿Dejaste duda? Sí, dígame. Fíjese que yo estoy acá, ¿verdad? En la página y por ejemplo, me aparece acceso denegado cuando voy al foro de consultas. No sé por qué. Déjeme ver, ahorita mismo. Sí, yo también le iba a decir eso, Lick. Yo intenté ingresar ayer y también me salía eso, pero yo dije, tal vez lo habilita luego. Vamos a ver, foro de discusión. Aquí tengo yo la presentación, foro de consultas calificado. 25 de junio. Déjenme, yo creo que este no es. No, este es el anterior. Este es el anterior.
Voy a salir de la vista de estudio. Fíjense que esos detalles son los que ustedes pueden consultar conmigo a nivel de llamada telefónica o a nivel de un mensaje de WhatsApp, donde me indican. Entonces yo inmediatamente, al tener, digamos, esa información, aquí está, no está publicado. Eso es todo. Ahora lo acabo de publicar y efectivamente aquí está. Y quiero ver si le puedo verificar la fecha. La fecha desde el 9 de agosto, en teoría, estaba disponible y va a estar disponible hasta el 15 de agosto. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una situación de estas, yo les suplico que me lo hagan saber, porque la verdad es que uno a veces se le va la onda, y en el caso concreto de este foro, lo que había pasado es que no lo había yo publicado. Estaba hecho, pero no publicado. Entonces, ahorita entendería que sí, ya podrían ingresar a él. Foro calificado. Aquí está. Entonces, dice, sobre el contenido de los principios relativos a los sujetos procesales, en el foro planteé preguntas pertinentes. Solo podrá formular como máximo 2 preguntas. Aquí hay un error. Su intervención no podrá hacerse en un máximo de 10 palabras. No, ese es un error. Aquí son 150 palabras. Y a la vez que plantea su interrogante, deberá responder las preguntas formuladas por sus compañeros en un máximo de 100 palabras. Su participación activa y eficaz le hará acreedor del 10% del segundo laboratorio del cómputo. Para la primera persona que participe, porque como todavía no ha habido alguien que formule preguntas, las preguntas a responder son estas dos, primera y segunda. Primera, ¿cuál de los principios relativos a los sujetos procesales te parece que es el más importante? Y luego, ¿para qué te pueden servir como litigante los principios procesales relativos a los sujetos? Entonces, cuando ustedes comiencen, o el primero que se anime a participar, estas son las 2 preguntas que va a responder. Y luego, formular sus propias 2 preguntas y las va a dejar allí. El segundo que entre a querer participar en el foro, pues va a encontrar esas 2 preguntas. Y si es el segundo, efectivamente, pues esas serían las 2 preguntas que va a responder. Las que formule el primer compañero que ha participado y que respondió a estas 2 preguntas. Y así sucesivamente. El tercero, pues igual, va a encontrar. Ahora, lo que sí es que no necesariamente usted va a responder a las preguntas que hizo el que entró antes que usted, inmediatamente antes que usted, sino que usted puede, como que dice, responder a 2 preguntas hechas por alguno de sus compañeros, no necesariamente las 2 que hizo él. Esa es una ventaja que usted puede encontrar al participar después de que otros ya lo han hecho. Bien, ¿alguna pregunta con relación a este foro? Repito, aquí está la rúbrica. Sí, dígame. Yo tengo una consulta, o sea, cuando nosotros hagamos o realicemos las interrogantes, o sea, yo no voy a contestar mis interrogantes, sino que solo el compañero. No, solamente le voy a dar respuesta. No. Usted le va a dar respuesta si es a las de los compañeros. Si es la primera que participe, pues a las 2 preguntas que están ahí, o más. Pero si usted es la quinta, la sexta, la séptima, la décima en participar, usted va a encontrar ahí las preguntas que han formulado sus 10, 9, 7 compañeros anteriores. Y ahí usted va a elegir 2 preguntas. Ahí sí usted escoge las que quiera, pues.
Sí, eso sí lo comprendo. Yo lo que le decía era las interrogantes que yo haga, esas no les voy a dar contestación. No, O sea, no les voy a contestar. no, esas Ujú. no. Eso Ah, ok. solo las va a dejar formuladas. Vaya, Ok, gracias. ok. Luego, vaya, yo quisiera insistir en que eh, el verdadero aprendizaje, llamémosle así, se produce cuando usted como estudiante asume el compromiso de ser autónomo, autosuficiente y como quien dice, interesarse pues en eso, en lo que está, digamos, haciendo. Lamentablemente no todos están estudiando a tiempo completo, eso yo lo puedo entender, pero pues obviamente si usted trabaja y estudia al mismo tiempo, pues obviamente el sacrificio es mucho mayor y bueno, ni modo, algunas cosas necesariamente son así. Pero lo que yo le quiero decir es que el nuevo sistema, el nuevo enfoque, el nuevo modelo de aprendizaje que la universidad está implementando requiere que usted venga a la videoconferencia o a la clase presencial cuando ya las iniciemos de forma definitiva, venga con estos contenidos ya estudiados, ya leídos. ¿Cómo se los explico? Bueno, se han hecho investigaciones y se ha descubierto que la idea de un salón de clases, ya sea en la universidad o en los niveles inferiores, no es, fíjense bien, la de un profesor frente a una fila de estudiantes que pasivamente están recibiendo una explicación, como le dicen un sistema de cuenta bancaria, ¿no? Como que el profesor omnisciente y súper sabio, sábelo todo, empieza a explicar y a exhibir sus grandes dotes de elocuencia y de sapiencia. No, esa no es la idea. Es decir, váyanse olvidando ya de ese modelo arcaico que ha demostrado a través de estas investigaciones que no funciona. Así literalmente no funciona. O sea, lo que se ha demostrado que funciona es cuando el estudiante, digamos, el tiempo que se pierde, lo pongo entre comillas porque así lo dicen los autores, el tiempo que se desperdicia escuchando explicaciones frente a un profesor, lo utiliza para, como quien dice, para poner en práctica, es decir, para analizar, para evaluar qué tanto aprendió en su casa, en un espacio individual. Y el profesor viene y simplemente complementa o corrige cualquier concepto que pueda estar equivocado o amplía cualquier información que pueda resultar insuficiente o qué sé yo, comparte algún tipo de actividad didáctica que permita reforzar esos conocimientos, pero conocimientos que ya se traen, pues, no que se vienen a recibir a la clase. Entonces, con eso en mente, yo quisiera insistir en la conveniencia de que ustedes el día lunes amanecen los contenidos a las 8 de la mañana, a veces antes ya están publicados, pues por lo menos la mayoría, con excepción de aquellos que se me olvida ponerle el chequecito ahí en publicar. Pero en teoría los principios, o mejor dicho, los contenidos teóricos, llamémosle así, ahí se publican con alguna antelación. Pero otra vez con la esperanza de que ustedes los puedan estudiar antes de venir a la
videoconferencia, para que en la videoconferencia únicamente resolvamos las inquietudes, las dudas que ustedes puedan tener de los materiales que han leído. Y de esta manera ir creando, ir evaluando, ir analizando, más que recibir explicaciones que les permitan comprender o recordar o aplicar estos conceptos. O sea, otra vez, la idea es que estas tres actividades como comprender, recordar y aplicar, las hagan ustedes en el espacio individual, representado por su casa o el lugar donde ustedes han elegido para su estudio personal. Y que a la videoconferencia ustedes puedan traer preguntas, inquietudes o a veces comentarios o reflexiones de lo que ustedes han leído, y de esa manera entre todos y a partir de aquellas insuficiencias o de aquellos aspectos que necesiten ser reforzados, pues desarrollar la clase o la lección o las actividades académicas en el espacio grupal. Así que con eso en mente, pues yo quisiera pues preguntarles si ustedes han tenido ocasión de leer estos contenidos. Y voy a remitirme a la plataforma esta de Zoom, ahí donde están pero vamos a hacer algo, no lo voy a presentar aquí, lo voy a poner aquí mejor, para que, vamos a ver si puedo llegar hasta ahí. Vaya, ahorita por favor, y seamos totalmente honestos. Espérenme que todavía me quedó esto aquí. Y esto es lo que no quiero aquí. Esto lo quiero aquí. Ok. Vaya, ahí tienen ustedes botoncito rojo y botoncito verde. Entiendo que ya saben lo que significa, ¿verdad? El rojo es equivalente a no, y el verde es equivalente a que sí. Entonces, ahorita, por favor, y esto me va a servir muchísimo a mí para ir redireccionando estas actividades de aprendizaje. Ahorita me quiero que me indiquen con toda la sinceridad del mundo si han leído los contenidos o si no lo han hecho. Y al decir que sí, no es tal vez la totalidad. O sea, como quien dice, me los leí todito. No, digamos que por lo menos un porcentaje, un 50% de los contenidos. Es decir, quiero que por favor me indiquen con yes, o sea, el botón verde, si lo han hecho, o con el botón rojo, si no han tenido oportunidad. Ahorita, por favor, les doy 10 segundos para eso. Gracias, Cornelia Esther. Ahí está, miren, aquí está una evidencia. Es una evidencia porque ni siquiera, ni siquiera se animan a contestar. Entonces digo yo, ok. No sé si es pregunta la que tiene María José, porque ahorita son los botoncitos. Botoncito verde si logró leer, botoncito rojo si no pudo hacerlo. Yo necesito esto para evaluar el proceso. Sobre la marcha tengo que ir evaluando el proceso. Me faltan que contesten. Gracias, Daniela. Solo tengo 3 de 13. Me faltan 10. Gracias, Ernesto. Gracias, María José. No lo bajen todavía. Yo les voy a indicar cuando lo apaguen. Gracias, Carolina. Todavía no lo apaguen, por favor, porque necesito hacer este análisis ahorita. Vamos, me faltan. Gracias, Daisy.
Me faltan todavía, me faltan 5. Me faltan 5 de ustedes que no han respondido. Gracias, Karen. Gracias, Catherine. Me faltan 3. Necesito. Gracias, Ernesto. Ernesto ya lo había hecho, pero lo había apagado. Ok. Pero está bien. Vale, solo me faltan 2. Uno de ellos me dijo que había tenido problemas, que tal vez no estaba. Ahí se ve conectado. Bueno, puedo darme cuenta. Gracias. Ahora sí ya pueden apagar. Ya pueden apagar los botoncitos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, perfecto. Vaya, puedo darme cuenta que la mayoría sí han tenido ocasión de ver los contenidos, ¿verdad? Tal vez no estudiarlos a fondo, estoy consciente de eso, pero me alegra que sí hay una mayoría que lo ha hecho. Entonces, nuevamente, es una invitación la que yo les hago, ¿verdad? Para que dediquen un poco de tiempo previo a la sesión para estudiar estos contenidos y para traer a la sesión preguntas. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa ahorita. Sea que hayan leído o no, repito, usted se viene a la página de inicio, hace clic en semana 3 y dentro de esa semana 3 hace clic en contenidos de la semana. ¿Ok? O si quiere, puede irse a los recursos complementarios. Aquí tenemos un video de YouTube. Ahí está. Un video, no sé si lo vieron, ojalá que sí. Hay un video de YouTube. Hay 2 archivos PDF. Uno que se llama Principios Procesales Relativos a las Partes. Está muy, muy, muy bonito. Muy interesante. No termina de cargar. Mi conexión como que tampoco está. Ah, no, ahí está ya. Ya terminó de cargar. Y también tenemos este otro. Este sí está un poquito más pesado. Ahí sí yo coincido con aquel que me diga, mire, ese no estaba tan claro que digamos, pero bueno, la cosa es de que de alguna manera como que mezcla bastante el proceso penal y eso no deja de ser un poco confuso porque nosotros estamos estudiando los principios del proceso civil y mercantil. Y en este documento, miren ahí dice, su conexión es inestable. Bueno, pero bueno, ahí está. Bueno, lo que les quiero decir es que ahorita les voy a conceder 20 minutos. Son la 1:09. Les voy a conceder 20 minutos. Miren qué sencillo lo que van a hacer. Para que se vayan, ya sea a los contenidos de la semana, a los contenidos. Aquí están algunos de los principios que regulan nuestro código, a los contenidos de la semana, o a los documentos que están aquí en recursos. Usted elige dónde ir, pero ¿qué va a ir a hacer? Va a ir a traer, fíjense bien, va a ir a traer 2 preguntas. O sea, usted va a ir a buscar 2 preguntas. Pero a diferencia del foro en el que van a trabajar, esta vez, junto con la pregunta, van a traer dónde lo leyeron, es decir, si fue en el primer documento, si fue en el segundo, si fue en el video, o si fue en los contenidos de la semana. Van a decirle a sus demás compañeros de dónde sacaron la pregunta y van a compartir la respuesta también. O sea, en otras palabras, dentro de 20 minutos
ustedes van a tener una participación activa. Activa. ¿Cómo? Pues vamos a ir pregunta por pregunta. O sea, no va a ser las dos preguntas de un solo, sino que solo una. Va a ser la pregunta de dónde la sacó, pues cuál fue el párrafo que leyó y que le permitió formular la pregunta, de dónde la sacó, pues la pregunta. Y también nos va a dar la respuesta a la pregunta. Y a partir de eso, pues vamos a ampliar la explicación y todos nos vamos a beneficiar con el aporte que hagan los demás. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la dinámica de esta actividad? Vamos a utilizar el método socrático, el método de hacernos preguntas. Y vamos a utilizar también los contenidos de la semana representados por los contenidos de la semana y por los 3 recursos complementarios. Así que en eso nos vamos a concentrar ahorita. Es más, para darle un poco más de dinamismo a la actividad, fíjense bien, para darle un poco más de dinamismo, tengo 14 participantes. Entonces lo vamos a hacer en parejas, pero las parejas van a quedar organizadas aleatoriamente, es decir, al azar. Ahorita mismo, ustedes van a ser ingresados a 7 salones. Y en cada salón van a haber 2 participantes. O sea, la sesión de Zoom se va a dividir en 7 sesiones. Y cada sesión va a tener solamente 2 participantes. Yo no me voy a poder comunicar con ustedes ni ustedes conmigo, a menos que me inviten a la sesión. Pero ustedes se van a poder comunicar entre sí. O sea, cuando usted hable, su compañera o compañero le va a oír, pero solo él. Y viceversa. Cuando él hable, solo usted le va a escuchar. Si usted necesita algún tipo de apoyo de mi parte, invíteme al room. Entonces yo voy a entrar y ahí sí podemos estar los 3. Pero mientras yo no entre a ningún salón, solo ustedes 2 van a estar. No sé si me explico. Confírmenme que comprenden esta instrucción, por favor. Hola. Es lo que digo yo, ¿ve? Sí, se le entiende. Vaya. Entonces, cuando finalicen los 20 minutos, entonces los salones estos se van a cerrar y nos vamos a volver a integrar así como estamos ahorita, en un único salón. Lick, pero una consulta. Vaya. Serían entonces, si somos en parejas, las mismas 2 preguntas, nada más que por pareja, ¿verdad? Mire, trabajemos 4 preguntas. Trabajemos 4 preguntas, porque sí me interesa que profundicemos en estos principios rectores del proceso. Entonces, trabajemos con 4 preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dar, quiero ver, 5 minutos más. Vamos a hacerlo en 25 minutos. ¿De acuerdo? Está bien, Lick. Bueno.
Bueno, creo que ya todos estamos de regreso y vamos a comenzar entonces con las participaciones de ustedes en cuanto a las preguntas que pudieron preparar con su correspondiente fuente, es decir, de dónde la sacaron, y también las respuestas a ellas. Así que vamos a comenzar con el equipo número 1, que estuvo integrado, vamos a ver, por Daisy y Daniela. Vaya, Daisy y Daniela. Pueden aperturar el micrófono y comenzar, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si quiere, empiece usted, compañera. Dale, empezamos primero. Vaya. Mis preguntas las saqué del libro de principios procesales relativos a las partes de la página 592. La primera pregunta que dice, ¿a qué se refiere cuando se habla sobre la bilateralidad de la audiencia? Se dice que es aquella que no impide la condena en rebeldía voluntaria del perdedor, es decir, que ni tampoco impide una resolución inmediata de cuestiones que el juez puede o que debe fallar sin necesidad de oír a todas las partes del proceso. Vaya. Y la segunda pregunta del mismo libro, de la página 593, que dice que cuál es la obligación de guardar el principio de la buena fe y lealtad procesal. Vamos a hacer... Hola, ¿me escucha? Sí. Vaya, vamos a hacer una cosa. Como tenemos varios equipos, vamos a ir, digamos, pregunta por pregunta. O sea, vamos a ir contestando solamente una pregunta. Me gustaría, por favor, que repitiera la primera pregunta y la fuente, porque quiero ver si la puedo proyectar aquí en la pantalla. Nomás me dijo que era de principios. La fuente es... Relativos a las partes, ¿verdad? Sí, principios procesales relativos a las... Ok. Estoy tratando de... Ahí está. Sí, ese. Ajá. Y dijo que era de esta página, el principio de bilateralidad. Sí, de la página 592. Ok. Y entonces la pregunta era... ¿A qué se refiere cuando se habla sobre la bilateralidad de la audiencia? Ok. ¿Y qué puso como respuesta? Decía que se dice que es aquella que no impide la condena en rebeldía voluntaria del perdedor, ni tampoco impide la resolución inmediata de cuestiones que el juez puede o debe fallar sin necesidad de oír a todas las partes del proceso. Vaya, entonces usted tomó este párrafo, no sé si lo logran ver ahí en pantalla. La bilateralidad de la audiencia no impide la condena en rebeldía voluntaria del perdedor, ni tampoco impide la resolución inmediata de cuestiones que el juez puede o debe fallar sin necesidad de oír. Vaya, mire, vamos a ir, como quien dice, mejorando un poco la manera en que estamos procediendo, ¿verdad? Y déjeme aclarar que la respuesta, digamos, corresponde a una pregunta diferente.
Porque, repítame la pregunta, por favor, la pregunta que había formulado. Yo la formulé porque habla sobre la bilateralidad de la audiencia. Sí. Entonces puse que a qué se refería cuando se hablaba de la bilateralidad de la audiencia. Ok, entonces, vaya, como la idea es, como quien dice, ir mejorando, digamos, la manera en que hacemos el estudio y el análisis de los contenidos que nos son presentados. Entonces, es importante con respecto a ese principio y a esa pregunta que usted formula, que la bilateralidad de la audiencia es un principio que tiene que ver con otro principio que es el de la igualdad de las personas ante la ley. Es decir, nuestra Constitución, y no solo la nuestra, sino que la Constitución de la mayoría de los países del mundo estipula que todos nacemos y somos iguales frente a la ley. Y ese principio de igualdad tiene algunas consecuencias o algunos subprincipios o principios que se relacionan con él. Uno de los cuales es el de bilateralidad de la audiencia. Ahora, la palabra bilateral, bi es un prefijo que significa dos, y la lateral o de lateralidad es como parte, o sea, un lado, una parte. Bilateral significa dos partes. Bi es dos partes. Entonces, cuando habla de bilateralidad de la audiencia, lo que significa es, como lo dijo Couture, aquí está, miren, Couture, vamos a ver si lo puedo ampliar. El principio de bilateralidad de la audiencia se resume en el precepto latino, por cierto, audiatur altera pars, que traducido al español significa óigase a la otra parte. O sea, ese principio de bilateralidad de la audiencia, nosotros lo conocemos simple y sencillamente como el derecho de audiencia. Es decir, la circunstancia de que por regla general, y eso lo quiero aclarar, por regla general, ninguna decisión que sea perjudicial a los intereses patrimoniales o de cualquier otra índole de una persona puede ser tomada. Repito, ninguna decisión que sea perjudicial a los intereses de cualquier índole de una persona puede ser tomada sin oírla previamente. Es lo que se conoce en nuestro artículo 11, creo, de la Constitución, como aquello de que nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio de acuerdo con las leyes. O sea, la bilateralidad de la audiencia, de acuerdo con este profesor que está hablando de este principio, es eso, oír a la parte contraria. O sea, si al juez se le pide algo, una de las partes, la bilateralidad implica que el juez no puede tomar en principio, o sea, por regla general, no puede tomar una decisión sin escuchar lo que la otra parte tenga que decir al respecto. En eso consiste la bilateralidad de la audiencia, que el juez no puede oír solo a una de las partes, porque el proceso no se conforma con solo una parte, sino con dos, bilateral. Por eso tiene que escuchar a la otra parte. Pero ese principio no es absoluto en el sentido de que siempre, siempre, siempre se tiene que cumplir, ya que hay casos
excepcionales en donde sí se toman algunas decisiones que resultan perjudiciales para la parte contra la cual la decisión se tomó sin oírla. Y a eso se refiere el párrafo último al que usted se refirió. Es decir, que el principio de audiencia o de bilateralidad de la audiencia, como le llama este autor, no impide que se pueda condenar en rebeldía voluntaria al perdedor, ni tampoco impide la resolución inmediata de cuestiones que el juez puede o debe fallar sin necesidad de oír a todas las partes del proceso. En otras palabras, este autor nos está explicando que por excepción que conste, no por regla general, sino por excepción, sí se pueden tomar algunas decisiones sin tener que oír a la parte contraria. Y el ejemplo que plantea este autor, o los dos ejemplos que plantea, son cuando el demandado, por ejemplo, se le emplazó para contestar la demanda y no la contestó, guardó silencio. Ese es un derecho que el demandado tiene. En otras palabras, no está obligado a contestar la demanda. Ahora, cuando no la contesta, se le declara rebelde. Es un término que se utiliza procesalmente hablando. Se le declara rebelde, como quien dice, pues no quiso comparecer al proceso, no contestó la demanda, no se mostró parte, ha hecho caso omiso de la audiencia que se le ha concedido para contestar la demanda, y entonces pues vamos a tomar decisión sin oírle, no porque no se le haya dado la oportunidad, sino porque él prácticamente ha renunciado a ese derecho de que se le oiga. Aquí se habla también, y esto es bastante interesante. Miren, hay un recurso, lo vamos a estudiar después, que se conoce como recurso de revocatoria. Ese recurso de revocatoria es cuando al juez o a la cámara o a la sala, al tribunal pues, se le pide que deje sin efecto una decisión que tomó. Y se le dan, por supuesto, al exponerle, al plantear el recurso, se le dan, digamos, las razones por las que uno considera que la decisión que tomó la debe dejar sin efecto, pidiéndole, por supuesto, que la revoque, que la deje sin efecto y, de alguna manera, argumentando que esa decisión ha infringido alguna normativa, alguna norma legal. No, señor juez, es que eso va en contra de, qué sé yo, del principio de inmediación, por ejemplo. Y por eso le pido que revoque la decisión de, ejemplo, delegar a un juez de paz para que vaya y tome la declaración de un testigo domiciliar, por ejemplo. Es un ejemplo que se me ocurre. Entonces, por eso le pido que revoque. Entonces, el juez, porque así lo dispone la ley, tiene que oír a la parte contraria antes de resolver. En base a este principio de bilateralidad de la audiencia del que estamos hablando, el juez, repito, tiene que oír a la parte contraria. Pero, fíjense bien, si la decisión que el juez va a tomar no perjudica a la parte contraria, no la perjudica, entonces no es necesario que la escuche. ¿Por qué? Porque la escuche o no la escuche, siempre va a resolver a favor de él o de ella. En ese caso no es necesario escucharle porque siempre va a resolver a su favor. Ahora bien, si el juez va a resolver en contra de la parte que no escuchó, ahí sí
estaría infringiendo este principio de audiencia o de bilateralidad de la audiencia, como le llama este autor. Entonces quería pues aclarar eso, precisamente porque esa es la idea, como antes les dije, de estas sesiones, de estas reuniones que tenemos como estudiantes y como profesor, poder aclarar. Y me parece pues que es necesario aclarar que la respuesta que usted dio no se acomoda a la pregunta que formuló, porque la pregunta que formuló exigía que se definiera el principio de bilateralidad de la audiencia. Pero la respuesta que usted dio es como para una pregunta distinta, como para la pregunta, ¿cuáles son las excepciones al principio de bilateralidad de la audiencia? Esa podría ser como la pregunta para la cual esta sería la respuesta correcta. Ah, bueno, una excepción es, por ejemplo, cuando se falla en contra de un demandado rebelde, que él voluntariamente no quiso comparecer al proceso. Entonces, sin oírle, se tuvo que tomar la decisión. O, como en el otro ejemplo, mire, otro ejemplo, y esa es la ley, híjole, mano, expresamente faculta a los jueces, es cuando se van a tomar medidas cautelares. Ahí la ley sí, de alguna manera, faculta al tribunal para que se tome la medida cautelar sin oír a la parte contraria. Entonces son como excepciones que ¿por qué no decirlo? Violan o infringen este principio de audiencia, audiatur altera pars, de oír a la parte contraria antes de tomar una decisión que le resulte perjudicial, pero la ley ha estimado conveniente manejarlo como una excepción al principio. Por ejemplo, piden un embargo en bienes propios de una persona, pero eso sí, se le presenta un documento al juez que acredita que esa persona efectivamente tiene una deuda. Entonces se le pide el embargo de sus bienes. No se le da audiencia antes de decretar y de trabar el embargo, sino que se hace sin oírlo previamente. Entonces son, repito, como excepciones a este principio de bilateralidad de la audiencia que nosotros conocemos simplemente como derecho de audiencia. Bien, ahora el siguiente equipo sería el de Kering y Rudis, equipo 2. Solo una pregunta van a trabajar Kering o Rudis. Pueden abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, le escuchamos. Rudy, no sé si tú quieres hacerlo o lo hago yo. ¿Perdón? ¿Hola? Sí, le escuchamos, le escuchamos. No le escuché a mi compañero, perdón. Es que solamente le consultaba de si lo quiere hacer él o lo hago yo, porque nos dividimos los documentos, ¿verdad? Bueno, sí. Lo voy a hacer yo entonces. Vaya, está bien. Vaya, yo lo saqué del documento, permítame, que se llama, creo que es el mismo documento, Principios Procesales Relativos a las Partes. Ok. Y mi pregunta es, ¿a qué se refiere cuando se habla del principio dispositivo? Y pues yo veía que es un principio pilar de la reforma procesal civil, por cuanto no hace más que garantizar y respetar la libertad individual de los justiciables, perdón. El principio dispositivo, además, no es otra cosa que un derivado de la naturaleza, eminentemente particular de los derechos o intereses en juego en el conflicto civil. Y eso lo saqué de la página 591. Ok, perfecto. ¿Solamente una pregunta o solamente una, porque queremos dar oportunidad a todos los equipos
y después vamos a hacer otra ronda si nos queda tiempo. Vaya, está bien, no hay problema. Vaya, vaya. Miren, aquí el principio dispositivo está explicado en el sentido de que este principio consiste en la facultad que tienen las partes de disponer, de ahí el nombre del principio dispositivo. Es decir, las partes tienen la plena facultad de disponer de los derechos en juego, digámoslo así. Derechos que tienen que ver con la iniciación del proceso, con su desarrollo o desenvolvimiento y con su terminación del proceso. En otras palabras, gracias al principio dispositivo, se pone de manifiesto la libertad individual que todos tenemos. Es decir, en un proceso civil y mercantil, los intereses en juego son particulares. Es decir, son cuestiones que no interesan a la sociedad en su conjunto, sino más bien son intereses individuales. No son intereses colectivos, por regla general, por supuesto, porque todo tiene excepción. Pero digamos que los derechos que se ponen ante el juez para ser resueltos tienen que ver más con las personas interesadas en el asunto que con la sociedad en general. De allí que, a diferencia del proceso penal, que ese sí es de orden puramente público, porque el hecho delictivo interesa a la colectividad, a la sociedad en general, y es el Estado que en el ejercicio de su poder punitivo ejerce la acción penal a través de la Fiscalía General de la República, a menos que se trate de delitos de instancia particular. Pero en cuanto a los delitos de acción penal pública, es el Estado el que va y allí, como quien dice, no hay intereses individuales o particulares los que están en juego, sino intereses colectivos. Igualmente podemos decir del derecho laboral, que ya tal vez no es derecho público en sí, pero sí es un derecho más bien social o colectivo, y también el derecho de familia. Es decir, es un carácter que no es estrictamente privado, pero en el proceso civil y mercantil, ahí sí. Entonces, por eso es que la iniciación del proceso pues corresponde única y exclusivamente a las personas interesadas en él. No podría, por mucho que un juez sepa que hay un conflicto de intereses entre dos personas, ejemplo, familiares mismos del juez o vecinos inmediatos, pero por mucho que él quiera dar inicio de manera oficiosa a un proceso, no lo puede hacer. Está completamente vedado o impedido de hacerlo, porque en esta materia no prevalece el principio de oficiosidad, sino el principio que es totalmente opuesto y que se llama principio dispositivo. De tal manera que si las partes no quieren iniciar un proceso, pues no lo inicien. Si una vez iniciado, las partes no le quieren dar impulso, no lo quieren continuar, bueno, aquí tenemos en materia procesal civil y mercantil una excepción en cuya virtud, una vez iniciado, le permite al juez continuarlo. Es decir, para evitar su estancamiento. Una vez iniciado, el juez de alguna manera le puede dar impulso al proceso. Pero si las partes en contra de esta posibilidad que el juez tiene no quieren que el proceso continúe,
fíjense bien, de común acuerdo le pueden pedir al juez que lo suspenda. Y el juez, ante esa petición, no tiene más remedio que suspenderlo hasta que las partes quieran continuarlo. Eso sí, de común acuerdo. Pero si no existe ese común acuerdo, alguna de ellas, de las partes, podría perfectamente darlo por finalizado. O podrían darle, digamos, una salida alternativa al conflicto sin que tenga que terminar con una sentencia. Podrían, por ejemplo, conciliar, podrían transar, una de las partes podría desistir o la otra podría allanarse, o podrían, como que dice, mire señor juez, ya no queremos que sea usted el que decida este pleito, sino que se lo vamos a someter a un árbitro. Lo vamos a sacar de las instancias judiciales para pasarlo a una justicia privada, digámoslo así, representada por un tribunal arbitral. Es decir, si las partes no lo quieren continuar, gracias a este principio dispositivo, pues simple y sencillamente lo pueden finalizar. Es decir, sin que termine necesariamente con una sentencia de fondo. O incluso las partes podrían, gracias a este mismo principio, interponer un recurso una vez pronunciada una sentencia o simple y sencillamente no interponerlo. Otra vez, repito, en base a este principio dispositivo. Es un principio que informa el proceso civil y mercantil. Pero aquí adelante el autor nos explica que no es un principio absoluto, ya que de repente nos podemos encontrar con derechos que son indisponibles y que aún contra la voluntad de la parte afectada, el juez los debe proteger. Entonces, tengamos presente pues que aún el principio dispositivo tiene algunas limitantes, ya que no hay ni derechos ni principios que sean absolutos. Muy bien, gracias por la participación. Vamos a pedirle hoy, vamos a ver si podemos. Aquí. Ernesto, está por ahí. Ernesto, en el buenas equipo tardes. 3. Vaya, buenas tardes. Vaya. Ay, disculpe, no se me entiende mucho. No tenga pena. Vaya. Nuestras preguntas las sacamos del recurso complementario de los principios rectores del proceso judicial español. Ok. Y dice, no, la página 53 precisamente. Ok, vamos a ver si me lo carga. Sí, Bien, pero puede continuar. Puede continuar. Dice la pregunta, según Feiren, ¿dónde se encuentra el fundamento del principio de legalidad? Según este autor, este principio de legalidad se encuentra en la necesidad del proceso, como lo son la satisfacción penal y las pretensiones declarativas y constitutivas. Okay. Bueno, la pregunta me dijo era, según Feiren, creo que lleva una tilde aquí, Feiren. Según Feiren, ¿dónde encuentra su fundamento el principio de legalidad? Y entonces la respuesta, obviamente, según este autor, Feiren, es en la necesidad del proceso toda vez que hay satisfacciones como lo son, de un lado, la satisfacción penal y de otro, las dimanantes de las pretensiones declarativas y constitutivas que solamente se pueden obtener a través del proceso. Bueno, miren, obviamente, para poder tener una idea más clara de este principio de legalidad,
es importante que recordemos en qué consiste el principio de legalidad. Obviamente tiene que ver con la ley, de ahí su nombre. Legalidad es un término que se deriva del concepto de ley. En otras palabras, el principio de legalidad es aquel en cuya virtud, y aquí vamos a ver si podemos hacer una cita literal, todos los sujetos del proceso, todos los sujetos, tanto los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales, así como las partes, no importa si son principales o accesorias, y los intervinientes en la prueba, como los testigos y peritos, deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley. Gimeno, es un autor de derecho procesal, define el principio de legalidad, por supuesto estamos hablando del principio de legalidad del proceso, como la exigencia de que toda pretensión y su resistencia o defensa sea tramitada de conformidad con el procedimiento adecuado y las normas procesales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recuerden que este texto es de derecho comparado. Estamos hablando de la legislación española. Ahora, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, por supuesto, define el principio de legalidad también. Ahora, lo que es importante aquí es recordar que ningún tribunal puede, como quien dice, hacer caso omiso de las disposiciones legales que se han dictado para la tramitación de los procesos. No puede, por ejemplo, inventarse procedimientos sobre la marcha. No puede, como quien dice, crear actuaciones que no están previstas de manera expresa y previa por la ley. En otras palabras, no se puede actuar dentro de un proceso al margen de la ley. El principio de legalidad requiere o exige, pues, que se respete la ley. Y cuando hablo de la ley, estoy hablando de ella en términos amplios, incluyendo, pues, por supuesto, la Constitución de la República, que es la ley suprema, la ley primaria, y también, ¿por qué no decirlo?, los tratados internacionales, que de alguna manera forman, cuando son de derechos humanos, un bloque con la Constitución y están al mismo nivel que la Constitución, es decir, por encima de la ley secundaria, los tratados internacionales que han sido ratificados o suscritos por El Salvador. Entonces, cuando hablo pues de la ley como parámetro rector, me refiero pues, a la Constitución como ley primaria, a los tratados que de alguna manera están en el mismo nivel jerárquicamente hablando, y también a la ley secundaria. Bien, vamos a permitir una última participación de Merari y Sofía, por favor. Buenas tardes a todos. No sé si la compañera Merari quiere escoger una de las 4 preguntas que formulamos. Hola, sí, compañera, si quiere, vayámonos con la pregunta 1. Vaya, la pregunta que formulamos es: ¿por qué son importantes los principios de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal? Nos basamos con respecto a esta pregunta en, ¿cómo se llama esto? En la lección que usted nos pone, Lick. Okay. Entonces de ahí sacamos los fragmentos de dicha interrogante. Okay. No sé si le leo la respuesta. Por favor, sí. Ok. Bueno, debemos de entender que la buena fe, la lealtad, la veracidad y probidad son principios éticos que han sido incorporados en los sistemas jurídicos y comprenden
exponen el llamado principio de moralidad. Eso también lo encontramos regulado en el artículo 13 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces también ahí nos da una definición un poco amplia sobre qué se entienden acerca de estos principios. Entonces lo que se pretende hacer al incorporar estos preceptos morales, principio de moralidad, al derecho positivo es darle un carácter de actuar de las partes, o sea, cómo nosotros debe de ser nuestro comportamiento en el proceso judicial. Entonces, esta respuesta prácticamente se puede decir que tomamos unos cuantos fragmentos de la lección que usted pone y consultamos el Centro de Documentación Judicial. Okay. Y eso sería todo. Bueno, gracias. Gracias. Efectivamente, estos principios existen para que el proceso pueda realizarse de una manera ética, responsable, transparente, limpia, digámoslo así, moralmente respetuosa pues de las normas. Entonces, el problema ha sido que muchas veces los abogados, los litigantes o las mismas partes materiales no han actuado con lealtad. Lejos de eso, han intervenido de manera muy deshonesta, presentando, por ejemplo, pruebas falsas, alegaciones infundadas, técnicas o tácticas dilatorias, ¿no? Para que el proceso no se termine con la rapidez que debería, presentando recursos solo por recurrir, sin tener, digámoslo, un fundamento o una base sobre la cual, sino solamente por el hecho de recurrir, no, para que le cueste. O a veces presentando, por ejemplo, información equivocada en cuanto al paradero de un demandado para que no se dé cuenta. Por ejemplo, vive en tal lugar o no sé dónde vive, cuando en realidad sí conoce dónde vive. Entonces han habido muchas prácticas que han violentado de manera flagrante este principio y por eso se ha consignado de manera expresa y se han establecido algunas sanciones para aquel profesional que lo quebrante. Entonces, que valga la explicación esta para que ustedes puedan tomar conciencia de que cuando les corresponda ya como abogados ejercer la profesión, lo hagan con ética, sin falsear los hechos, sin cometer fraude o falsedad. No por temor al castigo, no, sino por principio. Es decir, porque usted ha decidido respetar las reglas del juego y hacerlo con transparencia. Una evidencia adicional de este principio es, por ejemplo, presentar la prueba que se tiene desde el principio. Es decir, poner las cartas sobre la mesa para no salir como antes con una prueba que tenía debajo de la manga, sorpresiva, y presentarla en el último momento. Eso ya no se permite en aplicación de este principio. Muy bien, jóvenes, ha llegado el momento de terminar. Yo quisiera insistir de que estos contenidos tienen que ser estudiados antes de la sesión y les pido que lo hagan. Los próximos contenidos de la próxima semana, estudienlos previamente, llévenlos ya leídos y estudiados y espero que así podamos aprender más y mejor y aprovechar más el tiempo. De momento es todo. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Cuídense.